vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 7 de septiembre del año 2016. Épocas turbulentas las ha tenido nuestra nación, casi como engarzadas una con la otra durante todo el siglo XIX. Después de un breve resurgimiento que mostró la enorme potencialidad del país cuando se mantiene en orden y trabajando, pasamos a un movimiento revolucionario que, mucho más que perseguir ideales precisos, estaba impaciente porque avanzaran no solamente los grupos del campo, los campesinos, sino avanzara toda la sociedad, y sobre todo lo que más reclamaban era el lema anarquista adoptado por Emiliano Zapata: de la tierra es de quien la trabaja. En medio de acontecimientos locales en aquella época se vivió el inicio de la Primera Guerra Mundial. Surgieron los incidentes primero de la guerra de Japón y China para disputarse la península de Corea, lo que acabó finalmente ganando Japón, que aparecía como la nueva potencia en un escenario tan complicado como el asiático. Después vino la guerra ruso-japonesa de 1904, y en esta guerra los rusos fracasaron como potencia naval mundial frente a la pequeña pero poderosa y moderna escuadra de guerra de los japoneses. Y luego se presentó ya el escenario de la guerra, precedido de toda una serie de acontecimientos que parecían tan diferentes entre sí, tan poco conectados, que a nadie se le hubiera ocurrido que se estaba construyendo el desastre de la Primera Guerra Mundial. Es más, todos sabemos que en la actitud no solo de los gobernantes, sino de la sociedad, de los diferentes pueblos, la idea de una pequeña guerra, una guerra para reubicar fuerzas y concluir tensiones, no estaría por demás. Todos pensaban en una guerra que, comenzando en agosto, terminaría para las Navidades de ese año. La desaparición de este escenario lleno de optimismo y de felicidad dio paso al escenario terrible y demoledor de la guerra, que comenzó a devastar regiones enteras, causando daños que hasta la fecha no han podido ser
recuperados a pesar de tantos años que lleva este problema. México, en este espacio, vivió primero la renuncia del general Porfirio Díaz, en segundo lugar, la transformación del país en una orientación democrática, habiendo aparecido varios partidos, pero sobre todo el antirreeleccionista, en donde la figura de los hermanos Madero era sin duda la figura más connotada. Este organismo se ve desafiado por grupos militares que pensaban que el país iba a un movimiento armado si no se encontraban con un gobierno armado para la guerra. Las ambiciones de los países en el orden internacional, al darse cuenta de lo que ocurría en México, fue también otro elemento que hizo mucho daño, particularmente la actitud de la Embajada de los Estados Unidos, que llegó a convertirse en el centro principal de información y de planeación de los movimientos revolucionarios. Desde luego, en las cancillerías extranjeras pensaban en movimientos en un escritorio, movimientos en una mesa, no movimientos en la sociedad que chocaran y que produjeran algún desastre. Pero pues la historia es diferente. Los que manejaban el reclamo social, de un lado Francisco Villa y del otro lado Emiliano Zapata, estaban lejísimos de comprender la lógica de los argumentos de los que pedían un poco más de tiempo para que las cosas marcharan mejor, y por otro lado la actitud del gobierno, del nuevo gobierno de Madero, buscó sentarse a una mesa de negociación desde un principio. En la teoría de los diálogos entre políticos, en la guía de lo que pudieran ser las relaciones internacionales, se insiste una y otra vez que se vayan obteniendo los avances más pequeños pero más seguros, porque sobre esta estrategia se podrá soportar con mayor claridad una potencia de una negociación de mayores alcances. En el caso de nuestro país, desgraciadamente, las cosas no eran de esta manera. Había grupos, particularmente los grupos de anarquistas, los anarquistas históricos con los hermanos Flores Magón, los anarquistas recién llegados, reunidos en la Casa del Obrero Mundial. Ellos plantearon un desafío radical que no tomaba en cuenta la debilidad de las estructuras democráticas de la sociedad mexicana
que estaba pasando de un periodo de 30 años de dominación de Porfirio Díaz con unas instituciones que habían ido creciendo, se habían ido fortaleciendo, habían venido consolidando las aspiraciones de la sociedad, aunque era imposible que se cumplieran todas las peticiones al mismo tiempo, o las peticiones más importantes en todos lados. Los militares se desilusionaron de Madero cuando Madero tuvo prácticamente acorralado a Emiliano Zapata y el general encargado de detener el proceso de los guerrilleros se mostró no solamente confiado, sino seguro de la derrota de Madero. El general Victoriano Huerta era el general encargado de esta confrontación y cuando le informa al presidente de la República que le ha dado un golpe mortal al zapatismo, que lo tiene totalmente rodeado y que lo único que espera es la orden para capturarlo, Madero desmonta la operación y Madero pide una mesa de negociaciones, lo cual fue un desastre, no solo porque estaba a punto de resolverse la problemática número uno del país, que era esta inestabilidad marcada por estos grupos que llegaban a las fábricas a fusilar a los maquinistas, los que manejaban las máquinas, al material, al personal de las oficinas que funcionaban, es decir, golpeaban con el fin de destruir, no con el fin de proponer. Madero creyó que en una mesa se podía resolver el problema de estos reclamos que habría que señalarlo, son reclamos legítimos y arrastrados por muchísimos años. El gran error no era querer resolverlo, el gran error era querer hacerlo ahora mismo, antes de que cuajaran las nuevas instituciones que estaban surgiendo y antes de que hubiera los recursos para financiar una empresa del tamaño del campo mexicano. Madero era visto por parte de los intelectuales de la época como un personaje poco representativo, no era un filósofo, no tenía una carrera política brillante, era un hombre valeroso, era un hombre que sabía defender sus ideas, pero que le faltaba la experiencia de los juegos diplomáticos con el extranjero y los juegos de fuerza al interior del gabinete presidencial. La estrategia de los
representados en el área de las relaciones internacionales, el bloque de los embajadores comenzó a tener cada vez más influencia, empujados por el embajador de los Estados Unidos. Viene entonces, como respuesta de las fuerzas políticas mexicanas, el golpe de Estado contra Madero. Madero es detenido y Victoriano Huerta no quería que se tocara a la figura de Madero. Así que le pidió a sus asesores militares que cuidaran de este hombre y su familia para que no les pasara nada. La embajada de Japón, la embajada de Japón y la embajada de Chile fueron las dos embajadas que, estando dentro del complot de los cuerpos diplomáticos, habían establecido muy claro que ellos no apoyaban ni apoyarían un alzamiento armado contra el presidente, y mucho menos que el presidente fuera fusilado o fuera descabezado por los grupos rebeldes. Pero la historia es otra, ustedes la conocen. Algo era lo que se discutía en los mandos superiores y todo lo contrario era lo que operaba en el bando inferior. Por esta razón se da la orden de matar a Madero, al cual ni siquiera se le anuncia ni la razón ni lo que pensaban hacer, sino que le engañan haciéndole creer que lo van a trasladar con su familia a un vagón de ferrocarril que lo va a dejar en la frontera norte. Siempre a mí me ha resultado complicado entender por qué en la frontera norte esto significaba horas y horas en territorio que estaba bajo la jurisdicción de los revolucionarios. Y Madero se iba alejando de los centros como la Ciudad de México, en donde había recursos a los que él podía recurrir y podía confrontar algunas de esas situaciones violentas. Madero no adopta la actitud represiva, no cumple con las expectativas que sus militares le estaban proponiendo, porque si lo hubiera hecho, probablemente estaríamos hablando de un país y de una historia muy diferente después. El presidente Wilson de los Estados Unidos ordenó la inmediata separación de la Embajada de Estados Unidos del gobierno de Victoriano Huerta, lo rechazó en forma total y definitiva y alentó a su embajador a organizar algo contra Huerta, culpando a Huerta de todos los problemas que estaban sucediendo. En ese momento la situación del país era bastante complicada. El reclamo campesino era muy amplio, pero era desordenado, poco práctico.
sin un sentido muy claro de qué poder hacer, los asaltos que habían hecho a las comunidades y a las haciendas habían dejado un pésimo recuerdo de los revolucionarios y al mismo tiempo habían dejado la devastación. Destruyeron bibliotecas completas para calentar los sartenes en donde estaban preparando las tortillas para los soldados. Los cuadros más famosos y más importantes que había en esa región, obras de pintura que habían sido adquiridas con una gran cantidad de dinero, fueron navajeadas, ni siquiera fueron secuestradas para sacar de ellos algo, sino simplemente era destruir. En un escenario revolucionario de este tipo, llega Sergei Eisenstein, uno de los más destacados directores de cine, del cine ruso procomunista, que había filmado, entre otras películas, la de la rebelión de un acorazado en el puerto en un puerto del Mar Negro, anticipándose a los acontecimientos. La película había causado grandes discusiones porque se había tratado con mucha crudeza la forma de actuar de los anarquistas, que eran los enemigos de los oficiales del acorazado Potemkin, que era el eje de la película. Pues Sergei Eisenstein llegó aquí, no encontró grandes simpatías por muchos lados y entonces se fue a filmar al campo. Y entonces grabó algunas de las escenas reproducidas hoy en películas que se consideran históricas y que no las filmaron mexicanos, ni maderistas ni antimaderistas, sino un hombre como Eisenstein. Años más tarde, Eisenstein filmará otra película que le fue secuestrada por el gobierno mexicano mientras él era puesto de patitas en la calle y mandado de regreso a Rusia. Esta película, todavía hoy enlatada, es la visión de ciertos sectores del estado de Guanajuato sobre la guerra cristera. Entonces será interesante seguramente cuando le quiten la censura a esta película el ver cuál era el contenido que tanto molestó. La situación después de la caída del presidente Madero es terriblemente confusa. Y esto, el ejemplo que estoy manejando, lo estoy planteando porque los parecidos con la sociedad y las circunstancias políticas que estamos viviendo son sorprendentemente parecidos. Y esto siempre hay que tomarlo en cuenta. El general Huerta estableció un modelo de dictadura
y con esto trató de presentar la institución gobierno como una institución armada y dispuesta a defenderse. Pero así como en su momento la conspiración del general había dado paso al acuerdo de las embajadas y al asesinato de Madero, ahora los grupos comenzaron a reunirse para precipitar la caída de Huerta, a la cual le comenzaron a agregar todos los errores, fallas habidos y por haber, muchos de ellos reales, pero no cometidos ni por el presidente Huerta ni por su gabinete, pero que en la sociedad causaban en ese momento un impacto que hacía que se fuera creciendo la idea de hacer una revolución a balazos para resolver los problemas. Se convoca a reuniones que tratan de establecer un gobierno provisional para poder operar y no tener la carga que tiene el gobierno de Huerta de golpista y de asesino de Madero, pero las cosas no funcionan. El clima de violencia se multiplica y con un clima totalmente tensado se pasa al periodo carrancista, en donde Carranza, que había enviado una carta de apoyo a Victoriano Huerta y luego se la retiró cuando vio por dónde iban las cosas, este hombre que nunca tuvo una visión política y social muy precisa, este hombre que marcó el primer paso adelante de el anticristianismo, del radicalismo antirreligioso, Carranza muestra su animosidad deteniendo a los obispos de diversos lugares, subiéndolos a un vagón de ferrocarril para transportar ganado y llevándolos en ese vagón hasta la Ciudad de México, donde los hizo bajar con una escoba cada uno y los puso a barrer las calles. Este era el espíritu de los revolucionarios radicales que estaban seguros que todo lo que le pudiera ocurrir a la revolución le ocurriría a causa de la Iglesia, y entre más pronto se acabara con la Iglesia, más rápido se construiría el orden revolucionario. La reacción popular en la sociedad, la aparición de nuevos movimientos de militares que no coincidían con estos radicalismos, todo esto fue haciendo que entre el año de 1916 y el año de 1920 ocurrieran infinidad de acontecimientos violentos. Francisco Villa, un personaje singular y hasta misterioso dentro del esquema
de la historia política de México, pero hay que recordar que este momento de la historia política de nuestro país está despertando odios ancestrales que nada tienen que ver con la revolución en sí. Tienen que ver con esto que se pretendería manejar bajo la línea de la tradición de los dioses prehispánicos que venían a reclamar su lugar en el escenario. El movimiento de las tropas es errático, no hay un jefe que maneje todo, y al final de la confrontación entre los jefes militares de la revolución, pues aparecen ciertos factores, ciertos elementos que dejan orientado a un sector de políticos muy amplio, directo frente a la Iglesia, directo frente al Papa, al que culpan de las acciones que ocurrieron el día de ayer, cuando los revolucionarios habían intentado tomar o habían tomado bajo su dominio militar en alguno de los territorios de México. Todo tenía la culpa la Iglesia, y el clima, por lo tanto, era un clima fuertemente antirreligioso. Sobre este periodo se ha escrito, y sobre todo ahora hay muchísimos más libros de los que había en el pasado sobre el tema. El día de ayer, que nos estaban presentando los tomos últimos de la investigación de un profesor alemán que está fascinado con el tema de la Revolución Mexicana, hablan de cómo este tema no solamente se ve hacia atrás, porque platicando con el profesor, él decía, es que muchas de estas cosas están pasando hoy, y esas cosas que están pasando hoy son las que verdaderamente resultan inquietantes. El gobierno mexicano, desde el año 2000 en adelante, será un gobierno de transición, será un gobierno de traslado de poderes momentáneamente a una fuerza política, como fue en este caso el Partido Acción Nacional, pero los revolucionarios nunca le concedieron al PAN el haber derrotado a su equipo electoral, haciendo llegar por la vía de las urnas a Vicente Fox con un caudal democrático detrás impresionante, que Fox perdió por sus desviaciones particulares. Pero si ustedes recuerdan, en medio de la euforia en aquel momento de lo que estaba pasando, no hay manifestaciones de violencia guerrillera,
no hay cócteles Molotov en la calle, no hay manifestaciones de los violentos contra lo que está pasando, lo que significa que por un lado fueron sorprendidos, pero por otro lado no era la visión de los políticos de todos los partidos en el siglo XXI, el mantener posturas que le mandaban al siglo XVIII. Entonces comenzó a abrirse un poco el escenario. La propia presidencia de Fox, con sus desplantes, sus errores y sus aciertos, fue abriendo dentro de la comunidad mexicana el reconocimiento de que los actores en la política podían ser católicos sin que esto significara un desastre o esto significara una falla absoluta de visión de las cosas. El nuevo gobierno llegaba rodeado de funcionarios que solo habían trabajado para el PRI y nunca a lo largo de su historia habían conocido otro presidente que no fuera del PRI, como fue el caso de Vicente Fox. Comenzaron a producirse los primeros nombramientos, comenzaron a producirse las primeras actuaciones y, como en muchos casos, la inexperiencia aparecía y de alguna manera debilitaba el prestigio del nuevo gobierno. Pero la sociedad, los propios burócratas se dieron cuenta perfectamente de que lo que estaba cambiando era muy profundo, porque ahora ya en los puestos, entre 1999 y el resto del periodo de el presidente Vicente Fox, por ejemplo, ya no estaban aceptadas el repartir dinero para hacer más rápido un trámite o para que se resolviera en favor de una determinada persona un dictamen que estuviera pendiente. A mí me tocó ir en Mexicali, yendo con mi esposa, a unas trabajadoras de la administración ahora panista de el estado de California, y como una le decía a la otra: a mí me caen muy mal los del PAN. Entonces le contestó la otra: pues, ¿qué te han hecho? ¿Qué? Y dice: no, es que en tiempos de los del PRI, junto al trabajo venían los billetitos, y estos tacaños se quedan con los billetitos y nos dan el trabajo para que lo hagamos nosotros. Esta visión de la corrupción que el PRI engendró en su partido y hoy es parte de haberlo convertido en una institución monstruosa, era el adversario más feroz que tenía en su contra el gobierno de Vicente Fox,
pero el gobierno de Vicente Fox no lo vio, no lo enfrentó, no le pareció o digno de un encontronazo, o peor aún, no se encontró preparado para este encontronazo. El número de dinero, el volumen de dinero que comienza a circular, sobre todo porque está a la alza el petróleo, y en México esta alza del petróleo trae sus ventajas. Este dinero sirvió en parte para blindar la economía y es sin duda el presidente que tiene la responsabilidad de asumir esta decisión de triunfo del adversario, Zedillo, Ernesto Zedillo, el que tiene que aceptar lo que estaba ocurriendo, y el que por otra parte es responsabilizado por los priistas como el autor del desastre. Para muchos priistas hasta la fecha la figura de Zedillo es la figura de un traidor. Entrevistado en la televisión Manuel Bartlett y preguntado sobre las elecciones, dijo Bartlett: bueno, pero ¿qué quiere que pudiéramos hacer si antes de que la ley lo autorizara, el presidente hace una presentación en la televisión donde dice cómo van las elecciones y cómo estas elecciones han tomado números que son irreversibles y por lo tanto ya ganó el PAN? Dice Bartlett: Ernesto se equivocó, nos hubiera dado un poco de tiempo y cambiamos las cosas. Como diciendo, no es la gente la que elige, sino los partidos los que amarran los triunfos. Eso porque el Partido Revolucionario Institucional llegó hace 4 años de regreso al poder y llevaba un lema como el lema de toda la campaña y de todas las propuestas: somos el grupo que sabe mandar. A nosotros no nos engaña nadie, nosotros sabemos mandar. Y la acusación al gobierno de el PAN de estar propiciando la guerra contra el narcotráfico hizo pensar, y todavía hace pensar a muchas personas, que la guerra contra el narcotráfico nunca hubiera llegado si no se hubiera decidido Felipe Calderón a tomar la decisión de frenarlos ahí donde podían hacerlo todavía con una cierta facilidad. Los acontecimientos se precipitaron, la reacción de las mafias internacionales fue sumamente violenta, el costo en vidas humanas altísimo como nunca, pero al mismo tiempo los cárteles de la droga en nuestro país comenzaron a caerse, comenzaron a ser detenidas algunas de las figuras importantes, y como en todos esos casos en el mundo,
los grupos de abajo piensan que ha llegado el momento del relevo y se lanzan a que los de arriba se hagan de ladito porque ellos ya llegaron, o los matan, que es una costumbre mucho más ligada a esta, entre comillas, cultura del tráfico con la droga. El trabajo de Vicente Fox y el trabajo de Felipe Calderón será siempre saboteado por el PRI, siempre. El argumento de Manuel Bartlett, si le va mal a Fox, le va bien a México, es adoptado por muchísimos que se lanzan contra la figura presidencial, se lanzan contra las instituciones para que en el momento del cambio la sucesión ya no vuelva a quedar en el PAN, sino quede en el PRI. Y viene la segunda elección del siglo XXI y vuelve a ganar por un margen mínimo el candidato del PAN, Felipe Calderón, a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que era su competidor. López Obrador se dedicó a sembrar la cizaña y se dedicó a marcar que no había habido tal triunfo panista, que todo era un acuerdo entre facciones internas de los partidos para evitar que ganara él, que era la solución y la luz de esperanza del país. De entonces para acá, el escenario se ha ido deteriorando. Tenemos que reconocer que no se deteriora originalmente por acciones que hubiera definido Peña Nieto. Se comienza a deteriorar porque el gran marco de la globalización, al estarse consolidando, está rompiendo viejas estructuras y las está precipitando. Esto es sin duda uno de los puntos más importantes a comprender. El fin de la modernidad está creando en la posmodernidad en muchos lugares del mundo, pero en México en primer lugar, una corriente de descalificación, una corriente de subversión que no lleva un proyecto político por delante, que no busca resolver el problema de las clases medias, que no está garantizando con la producción el trabajo calificado de los mexicanos, sino que está tratando con todos los medios de lograr que se truene internamente el escenario de una democracia que se entiende a base de votos y no con una democracia que se decide a base de acciones militares. Los propios militares están hoy inquietos. Se les está regresando a los cuarteles y a ellos les gusta que los regresen a los cuarteles, pero se preguntan qué va a pasar cuando dejen de estar los militares en la calle y estén las policías federales y todos los grupos a los que ya vimos en su incapacidad de hacer algo frente a la corrupción, pues su primera descalificación. Sin duda, el tema es un tema que hay que manejar con mucho cuidado. En este momento, cuando el presidente apenas hace unos minutos acaba de relevar
de sus funciones a varios de los personajes clave de su entorno político, cuando el presidente se enfrenta a una amenaza social que está surgiendo de la calle, animada por la coordinadora, para que el 16 de septiembre sea una fiesta que se celebre con actitud revolucionaria. Todo esto se abre como una expectativa novedosa y peligrosa. De manera muy poco responsable, varios editorialistas, varios columnistas y varios comentadores de la televisión están diciendo que el clima es propicio para exigir la renuncia de este gobierno aquí y ahora. Si esto llegara a ocurrir, las consecuencias para el país serían tremendas, porque dejaríamos de contar dentro de los planes de crecimiento y de alianza de muchísimos países que han hecho este acuerdo, han buscado este entendimiento para que entre los dos vayamos haciendo intercambio de bienes que son necesarios de un lado y del otro, pero que no verían de la misma manera a un grupo de mexicanos ligado a las mafias haciendo este traspaso de bienes económicos a una situación en la que todo esté canalizado para el gobierno, todo esté canalizado para los particulares y las cosas puedan salir y crecer con la fortaleza de la democracia. Hoy están cuestionadas la libertad y la verdad. Sobre las dos hay un vendaval, y los argumentos que comienzan a salir dentro de los grupos que están soportando este desafío están orientadas a el tema de la violencia como una parte, y en segundo lugar con la recuperación del ciudadano de sus posibilidades de negociar por su cuenta las cosas que le resulten más ventajosas y manejar su dinero con libertad. Todo esto está sucediendo al día 7 de noviembre, y en 7 días más estaremos en el momento crítico de la administración. Creo que hace muchos años México no enfrentaba algo así, y que el presidente, tal vez por acuerdos particulares, secretos que tenga con los grupos, haya considerado que lo más prudente era darlo a conocer ahora, porque eso pudo haberlo dado a conocer al otro día del 16 de septiembre y las cosas hubieran salido mejor. Pero el presidente primero comete la imprudencia de invitar a Trump a 2 días de su informe de gobierno. Ahora comete la imprudencia o la equivocación de estar haciendo toda una serie de declaraciones, mientras desde abajo los grupos radicales están promoviendo
a través de todos los recursos que tienen, que se asuma por parte de la sociedad el grito de fuera Peña, queremos un nuevo gobierno. Pues este es el escenario que tenemos sobre la mesa y me parece que es un escenario bastante inquietante. Si les parece, lo dejamos aquí, seguiremos la semana próxima.